Mis queridísimos hermanos, realmente se siente uno feliz cuando ve uno lo que es, ustedes son la iglesia. Ustedes son el 99.5% de la iglesia cristiana católica. Los curas y los religiosos somos una cosita así. Me encanta compartir con ustedes y sé que si pudiera vivir con cada uno de los grupos, a pesar de mis muchos años, porque ya les está hablando un viejo antidiluviano, aprendería yo muchas cosas. De manera que muchas gracias por estar acá y gracias por permitirme compartir algunas cosillas para propiciar el diálogo en esta novena asamblea de agentes de pastoral. Los viejos también ya necesitamos 4 ojos. El título que me pidieron que yo compartiera con ustedes, queridos hermanos, son los fundamentos religiosos y desafíos de la sociedad para los agentes de pastoral. Quiero agradecer al Padre Andrés, vicario pastoral, y a la vicaría la invitación a compartir con ustedes en esta novena asamblea de agentes de pastoral, y de verdad les felicito por la pertinencia del tema de reflexión de la asamblea, para que hagamos realidad, no nada más bla, 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 sino hagamos realidad que la diócesis, es decir, que nosotros, la comunidad eclesial, sea una verdadera iglesia misionera permanente. Se me ha invitado a facilitar el diálogo con agentes de pastoral en un primer momento sobre los fundamentos religiosos de esta actividad eclesial para dar seguimiento al 5º sínodo diocesano de esta nueva etapa evangelizadora de la arquidiócesis. Y en un segundo momento, no sé si nos vaya a dar tiempo, los desafíos que nos enfrenta la realidad social que estamos viviendo, es decir, nuestra vida de día con día, para hacer presente a la persona amorosa de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Que cada uno de nosotros pueda decir a ese Señor Jesús, Señor mío y Dios mío, como Santo Tomás. Y esto desde el misterio de la encarnación y su buena noticia, que debe ser causa de alegría para toda la humanidad, como les dijo el arcángel a los pastores. Les traigo una buena noticia que va a ser alegría para todo el pueblo, para todo el pueblo. Por tanto, dividiré en 2 partes la presentación que les hago. Voy a hacer un resumen. En la inteligencia de que lo rico será el diálogo que esto ayude de ustedes. Y mi propuesta, entiendámoslo como una simple e insinuante sugerencia para entender la riqueza y la complejidad del objetivo de esta novena asamblea que el Padre Andrés nos recordó hoy al principio de esta asamblea.
Entremos un poquito a la primera parte. Si hablamos de fundamentos religiosos, quisiera antes aclarar con ustedes que no es lo mismo hablar de espiritualidad que de religiosidad. La espiritualidad, queridos hermanos, se refiere al crecimiento de la conciencia en todas las personas humanas, en los 7,000 y pico de millones de gentes que vivimos sobre este planeta, incluyendo todas las creencias religiosas, y aun los hermanos agnósticos que buscan su crecimiento con sinceridad, también ellos tienen una vida espiritual. Hermanos, es el secreto de la parábola de Jesús del granito de mostaza. Todos sentimos la necesidad de que ese granito de mostaza, ese regalo divino, crezca en nuestro corazón. Por lo cual, la espiritualidad es una propiedad universal de toda la naturaleza humana, incluyendo todas las religiones que se han dado en la historia. Y como dice un hermano también agnóstico, que yo creo que era más espiritual de lo que se imaginaba, el señor Saramago tiene una frase: hay algo dentro de nosotros que no se puede nombrar, y eso es lo que realmente somos. La espiritualidad sería entonces la experiencia y la expresión de nuestro espíritu, una de las 3 dimensiones humanas que ya San Pablo escribe en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que el Dios de la paz, dice Pablo, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, toda su realidad, toda su vida, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pablo ya indica que en nuestra vida diaria, en nuestra realidad, hay espíritu, hay alma y hay cuerpo. Son dimensiones de la única realidad que soy yo. Esto es la espiritualidad. Esta triple dimensión humana propuesta ya por San Pablo la heredan todos los santos padres de Oriente y de Occidente y todos los grandes maestros espirituales de la vida cristiana. Desde el gran santo Antonio Abad en el siglo III. Es importante señalar aquí que maravillosamente el doctor Viktor Frankl, ese hombre también extraordinario, con 4 años de padecimiento de los campos de concentración, no cristiano, él era también un buscador, yo creo que era un místico, creador del análisis existencial y la logoterapia, dice que la base antropológica y psicológica de toda verdadera psicología o terapia es la triple dimensión. La triple dimensión de cuerpo, alma y espíritu. Y por eso habla él de un inconsciente espiritual.
El inconsciente espiritual del maestro Víctor es exactamente la semilla de mostaza. Y él, en sus escritos que habla de este inconsciente espiritual, bellísimamente lo expone en su tesis doctoral de filosofía que él tituló, fíjense bien, La presencia ignorada de Dios. La presencia ignorada de Dios. Está acá. Esto es la espiritualidad. Y todo agente de pastoral tenemos que hacer que vivamos esta vida espiritual. Si no, somos bla, 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 organizaciones de poder. ¡Puf! Eso no es Dios. La religiosidad, no la espiritualidad, la religiosidad, por su parte, es la experiencia espiritual particular de la acción del Espíritu, inspirada y guiada por las creencias y la escala de valores de una religión determinada, concreta, que como tal nace y se expresa en una cultura precisa en el tiempo y en el espacio, obviamente con sus simbologías propias. Por eso hay varias religiones y por eso las grandes tradiciones religiosas, hay que decirlo, si se estudian religiones comparadas, bellísimamente, misteriosamente por esa semilla, todas coinciden en que el sentido de la vida es la trascendencia, la unidad del todo, en donde todo es amor. De manera que el amor es lo que realmente queremos. Esa es la semilla que está en nuestro corazón. Y esto es el último sentido y único de la vida, de la conciencia de todos los seres humanos, que propicia precisamente el ejercicio de la espiritualidad. Hecha esta aclaración, me toca hablar de los fundamentos religiosos de la tarea pastoral en nuestra arquidiócesis de Puebla. Por tanto, les propondré los fundamentos religiosos ya desde nuestra fe religiosa. Si fuéramos budistas, tendríamos que ir a acudir a los fundamentos religiosos del budismo. Pero aquí vamos a hablar de los fundamentos religiosos de la religión cristiana. Por tanto, distingamos dos capítulos: fundamentos bíblicos y fundamentos eclesiásticos del magisterio. Esos son los fundamentos religiosos. De ninguna manera, espero ser exhaustivo, voy a tomar unos cachitos, tengo 30 minutos. El fundamento bíblico, lo primero que tenemos que considerar es que todo agente pastoral, cada uno de ustedes, es un enviado. Y por tanto, no realizamos ni seamos tontos creyendo realizar nuestra acción pastoral por nuestras propias fuerzas, por nuestra voluntad. Estás mal, hermano. Es tampoco ser por una decisión independiente
de aquel que nos envía. Y vean lo que dice Jesús: como tú, Padre, me has enviado al mundo, el mismo Jesús, como tú, Padre, me has enviado al mundo, así yo los envío al mundo. Jesucristo, pues, es el que nos envía. Y antes él mismo dijo: en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado que aquel que lo envía. San Juan capítulo 13. Aun el mismo Señor Jesucristo que nos envía como la palabra encarnada, Él es enviado y por tanto hace la voluntad de que lo envía, porque es la voluntad, en San Juan capítulo 6, porque es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Esa fue la misión de Jesús, enviado. Así que el enviado hace la voluntad del que lo envía, lo mismo que Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Todos los auténticos profetas, desde Moisés y Elías hasta San Juan Bautista, fueron enviados de Yahvé, fueron enviados del Dios de Israel. En el Deuteronomio dice: escucha, pueblo de Israel, esto dice Yahvé, no yo, Yahvé, el Señor tu Dios. Los falsos profetas también, en el Antiguo Testamento, dice, sueñan sus propios sueños y dicen sus propias boberas y hacen su santísima voluntad. Y entonces llevan al pueblo a la separación, llevan el pueblo a la discusión y terminan cautivos o muertos por la guerra. Es el símbolo. El pecado nos mata, el egoísmo nos divide. No quiero continuar repitiendo muchos textos bíblicos, ya que ustedes los conocen. Ahora bien, nosotros somos enviados como agentes de pastoral por Jesucristo. Me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Y un único precepto nos mandó Jesús: hermanos, ámense unos a otros como yo los he amado. Es lo único que tenemos que enseñar. Enseñemos a amarnos con el amor del Señor Jesús. De este fundamento bíblico quiero compartir dos consecuencias. La primera es la absoluta necesidad de la oración contemplativa para todos los agentes de pastoral. Hermanos, sin hacer oración es mentira que sean agentes de pastoral. Es mentira que puedan decirle que ustedes contemplaron a Jesús si de verdad no han hecho oración. Como Moisés, tenemos que ir más allá del desierto. Subir al monte Horeb, la montaña de Dios, es la oración, para ver la zarza ardiendo y que no se consume. Es decir, para ver la luz de Dios. Y el mismo Señor Jesús, antes de predicar el Evangelio, ¿no nos dice San Lucas que se fue 40 días al desierto a hacer oración y a descubrir las terribles tentaciones de la humanidad? Codicia de riquezas, deseo de poder y soberbia. Por tanto, es necesaria la oración. La segunda es la necesidad
del discernimiento espiritual. Cada uno interior, y cuando estén en consejos de pastoral, pidan la luz de Dios para entender los análisis de realidad. Si no, son sociólogos como cualquier pelado. Pero vamos a traer las consecuencias nada más de que lo que yo pienso es lo bueno y tú eres un idiota. Y entonces las diferencias políticas, las diferencias sociales, por el amor de Dios, debe ser discernimiento espiritual. El Concilio Vaticano II nos invita a la urgente, dice, necesidad de discernir los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. La barca de Pedro, queridos hermanos, la Iglesia, ha navegado 21 siglos de historia y en cada siglo ha escuchado la voz del Espíritu, nos ha ido dando sugerencias, palabras para sortear las olas del presente incierto. No nos lamentemos de lo que estamos viviendo, no nos sintamos víctimas, eso no es de Dios. Pero nadie nos dice que en la barca de Pedro no va a haber olas, que en la barca de mi vida no va a haber olas. Lo que han recibido, enseñen lo que yo les he enseñado. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos tocaron del verbo de la vida, eso es lo único que les puedo dar. Y lo que puedo compartir como agente pastoral. Quiero que este tesoro enorme solamente invitar a que revisen el Concilio Vaticano II y como documento también el documento de Aparecida, que es lo que hace que seamos iglesia misionera, y finalmente algunas cositas del Santo Padre Francisco. Nos llevaría unos 50, 70 minutos ver todo esto. Lo dejo pues a su consideración. El Concilio Vaticano II, les recomiendo nada más que consideren la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Son los dos documentos centrales del Concilio Vaticano. Aquí traía yo una serie de páginas haciendo textos para los agentes de pastoral, pero no nos da tiempo de entrar en esto. Pero una cosa es cierta, que tenemos que trabajar pastoralmente en colaboración, no discusión, en la pastoral diocesana, en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia. Es decir, en la comunidad, con la comunidad y para el bien de la comunidad. Esa es la Iglesia. No lo que quiere el padrecito. ¿Qué quiere y necesita la comunidad? En la Gaudium et Spes, donde la Iglesia dialoga con el mundo contemporáneo, nos propone como desafío principal y más profundo el grave desequilibrio interno entre la conciencia personal
con los desequilibrios que aquejan al mundo de hoy y están estrechamente relacionados con el desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del hombre. Otros esperan la auténtica y total liberación del hombre de esfuerzos humanos, considerando la existencia humana como totalmente desprovista de Dios. Pero así, dice el Vaticano, ¿cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido del mal, de la muerte? Que a pesar de tan grandes progresos, todos vamos a morir, todos vamos a enfermar, todos vamos a padecer. ¿Qué vendrá después de la vida terrena si niego el espíritu? Finalmente, ¿qué análisis de realidad bueno podemos hacer si negamos al Señor de la historia? Si le damos un puntapié a Dios, ¿cómo creemos que Dios nos dé luz para compartir nuestra vida? Estas son preguntas que nos propone ampliamente el concilio. Del concilio de Aparecida tengo muchas cositas que decir, pero nada más quiero decir lo siguiente. Nuestros obispos y muchos laicos que fueron a Aparecida, unidos bajo la luz del Espíritu del Señor y de la oración, lo único que nos piden es: hermanos, no se vale no ser testigos de Cristo en este momento dramático para toda América Latina. Somos el subcontinente único que es creyente en Cristo, como mayoría. Si no hacemos nada, se va a perder la fe. Esta es la preocupación del gran documento de Aparecida. Por tanto, hermanos, todos tenemos que ser agentes de pastoral en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia. Toca también este documento, aunque lo diga yo en una palabra, su gran preocupación por los desafíos de la familia. Queridos hermanos, estoy hablando a seglares, muchos padres y madres de familia. La institución más apaleada, más destrozada por este cambio cultural y por este materialismo práctico es la Santa Familia. Por eso tenemos que retornar a la familia de Nazaret. Tenemos que cuidar la familia. Por favor, en todo su trabajo pastoral, tengan en cuenta la familia. El Papa Francisco señala en la Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, las grandes crisis económicas, políticas y sociales y culturales. Pero en la otra exhortación apostólica, la alegría del amor en la familia es la alegría de toda la comunidad. Léalo, señala los grandes problemas de la familia de hoy y dice: pero nosotros como cristianos tenemos, respetando a las personas que vivan como quieran su vida sexual y su vida de emoción, nosotros tenemos que acudir a lo que Jesús y Dios, el Señor, nos dice de la familia, y procurar acompañar a todos los hermanos en los momentos de fragilidad.
Ningún hermano, viva como viva, deja de ser hijo de Dios. Todos tienen la semillita de mostaza y mi función como agente pastoral es que crezca esa semilla de mostaza. Después de señalar la importancia de la institución familiar, la importancia del bien de la familia para toda la comunidad, el Papa nos invita a ver los desafíos desde la mirada cristiana. Fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces y en sus sombras. El cambio antropológico cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida. Nos transmite la voz del sínodo sobre la falta de compromiso en la sociedad actual. Las consultas previas de los dos últimos sínodos de la familia sacaron a luz diversos síntomas de la cultura de lo provisorio. El narcisismo, el egoísmo, vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Llama la atención que las rupturas se dan, los divorcios se dan muchas veces aun en matrimonios adultos mayores que buscan, dicen, una autorrealización y autonomía, lo cual lleva a la opción por la unión libre. Si me voy a casar para divorciarme, pues mejor no me caso. Si no puedo hacer un compromiso de vida contigo y seas tú la mujer de mi vida, pues cada quien por su lado. Lo cual lleva esa opción a la unión libre. También señala el mal manejo de la afectividad, donde estamos confundiendo el amor con el simple enamoramiento. Y hay miles de pobres muchachitas a los 13 años embarazadas. Ay, es que estaba yo muy enamorada. ¿Pero qué tiene que ver eso con el amor? ¿Qué puedes entender tú, criatura, lo que significa comprometer la vida con un compromiso con otro ser humano? ¿Y qué puede entender un atarantado chiquillo de 14, 15, 16 años lo que es entregar la vida por esa persona? Y si rompemos con el amor, rompemos con el matrimonio, rompemos con la familia. De esta concepción egocéntrica y materialista en la concepción de la realidad, señala el Papa una serie de problemas en la familia contemporánea que tenemos que tener en cuenta los agentes de pastoral. Indica también el desprecio y desinterés por la maternidad y la paternidad, de donde se sigue la falta de una responsable natalidad. No tener a la mujer como la escopeta cargada y en la cocina. No. Eso es irresponsabilidad estúpida. No, un profundo sentido del misterio de la paternidad y del misterio de la maternidad. El debilitamiento de la práctica religiosa, fundamentos religiosos, y la mala comunicación en las familias, hasta la disfuncionalidad familiar y la violencia intrafamiliar, los niños que nacen fuera del matrimonio y las consecuencias de la sociedad con tantos divorcios pueden ser la degradación, la drogadicción, el desorden sexual, la violencia en las bandas, el crimen organizado con el secuestro, la trata de blancas, el feminicidio
y, en extremo, el terrorismo. Finalmente, habla del grave y numerosos fenómenos de la migración, los migrantes, que desintegra la familia y también la estabilidad comunitaria. Ante estos desafíos, que son nuestra realidad, queridos hermanos, el reto para los agentes de pastoral es afirmar, dice el Papa, la alegría del amor y el júbilo de la Iglesia, porque hay familias cariñosas y llenas de amor. Voy a concluir, por si alguien tiene alguna pregunta. Traté de hacer una síntesis mucho más rápida de lo que la traía escrita, de los fundamentos religiosos a la luz de nuestra fe y los desafíos de la sociedad, tanto en las Sagradas Escrituras como en algunos documentos de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, para que podamos este día, en esta novena asamblea, reflexionar en el desempeño de nuestra acción pastoral. Ahora, a manera de conclusión, vivamos, queridos hermanos, vivamos el deseo del Señor Jesús el día de su ascensión. Veámoslo aquí, está presente en el Santísimo Sacramento. Y Él, oigamos que nos dice, como el día de la ascensión: por favor, id y haced discípulos a todas las gentes. Es decir, id y hagan que toda la gente se ame. Eso es hacer discípulos. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a quererse, a ayudarse, a respetar la dignidad de la persona, a dignidad del amor de la vida, el misterio de la vida. Y yo les prometo estar con ustedes hasta el fin del mundo. No dudes que el amor va a encarnar y está encarnado en tu corazón como agente de pastoral. Vas enviado. No son tus chácharas y tus pensamientos. Es la voluntad de Papá Dios, es la voluntad de Jesús, es la voluntad de la maternidad divina de María, que todos seamos hijos del Padre, hijos de Dios, y que todos seamos hijos de María, Madre de Dios, y por tanto hermanos. Y qué bello aquello de la Virgen de Guadalupe: Juanito, ¿por qué tienes miedo? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Por tanto, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero esto solamente lo haremos, hermanos, si primero somos discípulos fieles y cercanos de Jesús, como nos pide el documento de Aparecida, si tenemos el encuentro vivo con Jesucristo, como nos pide el Papa Francisco, para que con San Juan, evangelista, podamos de verdad decir a nuestros hermanos lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado del Verbo de la vida. Eso es lo que les comunicamos, para que su alegría sea completa y nuestro gozo sea completo. Si permanecemos en el amor de Jesucristo, si somos uno en Él, si somos un gajito de esa vid verdadera que es Cristo, dice Jesús, todos ustedes serán una unidad en mí, y yo soy uno con el Padre, para que la unidad sea plena, para que no haya divisiones, para que se olviden, no existen enemigos, todos somos hijos de Dios.
y estéis en comunión con nosotros, dice San Juan, y nuestro gozo sea completo. Queridos hermanos, eso es lo que pude encontrar, y perdonen que me fui como carrera, pero si no, no podía decir todo lo que quería decir. Que Dios me los bendiga y estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta, algún comentario, lo que sea.